Déselo más fuerte, que Él es digno de gloria, de alabanza, de exaltación. Es una alegría para mí estar aquí con ustedes, es un privilegio. No tomo liviano el hecho de estar aquí en esta preciosa plataforma para, ¿verdad?, exponer la palabra del Señor. Le doy gracias al pastor Gerardo Cárdenas, a su esposa Lupita, ¿verdad?, a pastor Jaciel y su esposa. Muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Y un agradecimiento especial para el apóstol Basilio. Apóstol, le amo, sabe que siempre tiene un lugar especial en mi corazón, aunque cuente chistes malos, yo lo amo a usted. Compartíamos con el apóstol el almuerzo y nos reíamos mucho, y es un privilegio para mí, ¿verdad?, compartir con el pastor Gerardo y el apóstol Basilio. Es un gran privilegio, son mentores que han llegado a mi vida, me han edificado, me han ministrado, han hablado a mi vida, me han enseñado, me han instruido. Ayer uno de los conferencistas fue su pastor y yo opté por quedarme a escucharle porque entendí que era el momento de escucharle, y verdaderamente sus palabras despertaron algo en mí, despertaron una inquietud que siempre ha estado allí. Y definitivamente la palabra no es solamente para ser oída, es para ser vivida. Y creo yo que cuando llegue yo a mi ambiente de influencia, esa palabra la voy a poner en acción, pastor Gerardo. Y creo yo que es algo que Dios ministró a mi vida, ¿verdad? Y él hablaba de cómo tenemos que poner nuestros talentos no pueden ser limitados por un cheque. Y eso me ministró a mi vida, ¿verdad? Y creo yo que muchas veces nos conformamos demasiado para este Dios tan grande al cual nosotros servimos. Dígale que está a tu lado: no te conformes, no te conformes. Fuimos llamados a la grandeza. Y un poco de eso quiero hablarles hoy. Y quiero entrar de lleno porque me quedan exactamente 43 minutos para compartirle. Si va conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 27, quiero seguir leyendo ahí donde estaba leyendo el pastor Jaciel. Él se quedó en el versículo 26, yo voy a leer el 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Aquí el apóstol Pablo nos da una dirección que quisiera que nosotros analizáramos, visitáramos, consideráramos, la pusiéramos en nuestra lupa teológica para ser enriquecidos a través de esta palabra. Y Filipenses capítulo 1, versículo 27, ya pastor Jaciel leyó el preámbulo de eso, y es el apóstol Pablo hablando de la relevancia que es Cristo y el evangelio para su vida. Y aquí en el versículo 27 empieza un consejo, una dirección a la iglesia de los filipenses, y en eso quiero que nos concentremos hoy. ¿Está ahí conmigo? Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leemos: solamente, dígale que está a tu lado: solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes la fe del evangelio. Yo quiero volverlo a leer. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Quiero leerle en esa misma línea de pensamiento, nada más para confirmar lo que estamos leyendo aquí en Filipenses, en Efesios 4:4. Efesios 4:4, el apóstol Pablo nos habla un poco de esta misma temática y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos permite disfrutar de esta preciosa reunión, una reunión de gente entendida, de gente
que ha llegado aquí para ser direccionados por tu palabra, para ser empoderados por tu verdad, que hemos llegado aquí, Señor, para cada día equipados, entrenados en esta gran misión y gran propósito al cual tú nos has atado, Señor. Por eso oramos para que este momento sea un momento de edificación y ministración a nuestras vidas, donde sea tu Espíritu afirmando tu palabra en nuestro hombre interior, Señor, llevándonos cada día a ser fortalecidos en tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. A mí me gustan estos versículos porque expresan un sentir apostólico, empiezan un sentir de un padre a una congregación, a una iglesia, a sus hijos, ¿verdad? Nos habla de algo que pudiera ser controversial, pero creo que cuando lo vemos con los lentes de la cruz, cuando lo vemos con los lentes del nuevo pacto, no tiene por qué ser controversial. Y aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de comportarnos, que nuestro comportamiento debe de ser digno del evangelio. Dígale que está a tu lado: compórtate como es digno, compórtate como es digno. Cuando usted no lo repite me pone nervioso. Yo no quiero ponerme nervioso. Dígale: compórtate como es digno. Exacto, gracias. Y vemos que a primera vista pudiéramos entender, pudiéramos pensar que se trata de un comportamiento mecánico, que se trata de la naturaleza natural que debe de comportarse bien. Pero yo sé que le estoy hablando a gente que entiende que el evangelio va más allá de gente que se porta bien. El evangelio va más allá que gente que hace las cosas bien. Creo yo que nosotros hemos entendido que el evangelio no se trata de tanto de cosas externas, sino que se trata de que Cristo se nos ha metido por dentro y ahora Él vive su vida a través de nosotros. Que ahora nosotros somos la expresión de la vida de Cristo aquí en la tierra. Que ahora nosotros somos aquellos que portamos el Espíritu, la vida de Dios en nosotros, y eso por ende afecta todo nuestro ser, no solamente nuestro comportamiento, afecta toda nuestra vida. Porque y he conocido personas que pueden comportarse bien, pero en su interior no necesariamente lo están haciendo con las motivaciones correctas. En su interior pueden estar haciendo con las motivaciones incorrectas. Y creo yo que el evangelio se trata tanto de lo uno como lo otro, y principalmente que todo lo que hagamos sean movidos y direccionados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que mi tarea en esta mañana es que podamos ver, y nuevamente tiene que prestarme atención para que esto no suene controversial, pero que podamos ver la dignidad del evangelio, la grandeza del evangelio. Y es mi oración que Dios ilumine nuestras mentes, abra nuestro entendimiento para que podamos ver la grandeza de este evangelio, que no es solamente un mensaje, que es Cristo. Un evangelio que debe de tomar no solamente nuestros domingos en las mañanas, sino que se debe de apoderar de todas nuestras vidas. Todo lo que somos y todo lo que hacemos se debe de ver influenciado por el evangelio en nuestras vidas. Debe de producir. El evangelio produce en nosotros que la naturaleza, nuestra naturaleza verdadera de hijos de Dios, se exprese en todos los ámbitos de nuestras vidas. Cuando yo leo estos pasajes, lo primero que viene a mi mente es una balanza. Que en un lado tenemos el evangelio del Señor, con toda su influencia, con todo su poder, con toda su autoridad, con todo lo que representa el evangelio del Señor. Y en el otro lado de la balanza están nuestras vidas. Estamos nosotros. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestras vidas deben de vivir, deben de manifestar, deben de expresar el carácter de este evangelio que tú y yo hemos creído. Así que eso me lleva a mí a concluir y a pensar y a entender que el evangelio, o el concepto que yo tenga del evangelio, es el que me va a llevar a vivir de la manera digna que Dios anhela que nosotros vivamos, o de una manera que no es correcta. En otras palabras, cuando usted y yo creemos mal, vivimos mal. Cuando usted y yo tenemos malos conceptos, malas teologías, malas verdades, hemos adoptado mentiras como verdades, eso expresa que usted y yo vivamos una mentira.
Eso expresa que usted y yo no vivamos en la línea, en el diseño que Dios ha expresado y anhela que tú y yo vivamos. Por ejemplo, usted y yo en muchos ángulos o en muchos lugares pudieran ver esta plataforma como un altar, por ejemplo. Y ese concepto nos puede llevar a que yo me tengo que portar bien en esta plataforma. ¿Por qué? Porque esta plataforma es sagrada. Esta plataforma es santa según ese mapa pensante, esa manera de pensar. Pero usted y yo sabemos que el altar no es una plataforma, sino que nosotros somos el altar. Y al ser nosotros el altar, yo no solamente me porto bien, entre comillas, en la plataforma, sino que yo expreso la vida de Cristo en todos los ámbitos donde quiera que yo esté. Entonces, un concepto erróneo puede llevarme a portarme bien aquí, pero a ser un demonio allá. Alguien diga amén o aleluya o algo. Puede llevarme a aquí, ponerme la corbata, ponerme todas las cosas correctas, decir las palabras correctas, pero cuando yo me bajo de este lugar que entiendo erróneamente que es sagrado, me va a llevar a vivir una vida impía. ¿Por qué? Porque un concepto erróneo. Es por eso que es tan importante esta verdad poderosa de que ahora yo soy la morada de Dios, que yo soy la habitación del Dios eterno. Porque entonces ahora no es un lugar al que yo visito, es aquel Dios que me habita, que donde quiera que yo esté se manifiesta y se expresa en todo lo que yo hago, mi hermano. Entonces ahora el evangelio no va a ser algo que yo hago los domingos y me porto bien los domingos, me pongo bien la ropa el domingo, me visto, hablo las palabras correctas el domingo, pero cuando no es domingo, entonces ya el evangelio viene a ser simplemente algo parte de la agenda. Y la realidad es que nunca fue la intención del Señor, ni del apóstol Pablo, ni de los escritos bíblicos, de que nosotros hiciéramos del evangelio simplemente algo que yo hago, sino que el evangelio es lo que yo soy, lo que yo represento, es mi naturaleza, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora me congrego los domingos. No, ya no vivo yo, ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Expresa su vida en mí a través de todo. Entonces, creo que esta verdad es importante porque va a producir en nosotros que caminemos como lo que somos, como hijos de Dios, sin importar donde estemos, donde nos encontremos o las condiciones en las que estemos. Va a producir que expresemos al Cristo que habita en nosotros. Cuando hablamos de esta temática, creo yo que existen dos variantes, dos líneas de pensamiento. Cuando hablamos de nuestra diligencia en cuanto al evangelio, hay dos maneras de pensar que yo creo que están muy marcadas en nuestra generación. Una de ellas es que todo lo hace Dios y produce una generación de gente inactiva, no es proactiva y no desarrollan los dones y talentos e ideas que Dios ha depositado en ellos. Todo lo ha de hacer Dios, nos vuelve inactivos y produce que seamos unas personas apáticas a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la otra vertiente es el activismo. En otras palabras, todo lo hago yo. Todo lo hago, todo depende de mi esfuerzo, todo depende de mi habilidad. Y la experiencia nos lo ha dicho, que eso lo que produce es desgaste, frustración. Lo que produce es que pensemos que se trata de nosotros y no de Dios. Entonces creo yo que es importante que revisemos, que analicemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra acerca de lo que debe de ser el evangelio, lo que debe de ser el reino de Dios, lo que debe de ser la vida de Dios en nosotros, en toda su expresión. Entonces definitivamente creo yo que nosotros no podemos pendular, no podemos ir de un lado a otro, donde o somos inactivos o somos activistas, donde no emprendemos lo que Dios nos ha llamado a hacer porque quedamos esperando que algo caiga del cielo, pero tampoco podemos caer en la otra trampa de pensar que todo se trata de mi esfuerzo humano. Entonces el evangelio debe de ser ese grandioso balance de gente entendida que reconocen y saben que Dios ha hecho su obra, que Dios descansó de ella, pero que Dios ahora nos dio a nosotros el poder para desarrollar su plan, su propósito eterno aquí en la tierra. No podemos pendular. Mire, que es parte de la naturaleza humana.
pendulamos de un lado a otro, vamos de un lado a otro. El que tiene una casa blanca ahora la quiere pintar de muchos colores. El que tiene una casa propia quiere irse a rentar porque no quiere cortar más la grama. El que está rentando quiere comprar casa, ¿verdad? Como que pendulamos. No le estoy hablando porque me lo contaron, se lo estoy hablando porque lo he experimentado, lo he vivido. Los que estamos en Estados Unidos queremos devolvernos para nuestro país. Los que estamos en nuestro país queremos irnos para Estados Unidos. El niño quiere estar en la etapa de la juventud, el joven quiere ser viejo, el viejo quiere ser más joven, ¿verdad? Como que nunca estamos conformes. El niño quiere llegar a la adultez, el adulto quiere volver a la etapa de niño, ¿verdad? Y estoy hablando en el sentido natural. El soltero quiere estar casado y el casado quiere estar muerto. Entonces, es broma, y lo digo porque mi esposa no me está escuchando. Yo sé que ella está en el culto allá, aleluyando en Orlando. Entonces, el que no tiene hijos quiere tenerlos. El que los tiene quiere desaparecer. Entonces vemos que nunca estamos como en esa etapa de y no es, la palabra no es conformidad, pero es de completamiento. La naturaleza humana es de pendular de un lado a otro. La rubia quiere ser morena, la morena quiere ser rubia, los pobres quieren ser ricos, los ricos quieren ser más ricos. Entonces siempre hay una inconformidad. La gorda quiere estar flaca. No me quiero meter en ese tema, porque yo solucioné eso en mi casa. Mi esposa tenía yo no quiero decir trauma porque tampoco es tan grave, pero como una incomodidad constante. Me decía, mi amor, me veo gorda. Entonces ya yo no sabía ni qué contestar porque nunca la respuesta era correcta. Entonces yo le dije a ella, vamos a solucionar esto. Mira, si tú te consideras gordita, conmigo no hay problema. Y no estoy diciendo que está gordita, yo estaba como andando delicadamente en estas aguas. Y yo le dije, si te consideras gordita, no hay problema. Conmigo no hay problema. ¿Por qué? Tengo 2 puntos específicos por contestar esta cuestión. Y ella me dice cuáles son. Mira, la gordita, si te consideras gordita, como gordita, cuando hace frío me das calor. Y cuando hace calor me das sombra. Así que estamos bien. Como quieras, salgo ganando. Pero yo sé que suena un poco jocoso, pero no podemos hacer del evangelio ese péndulo que vamos de un lado a otro. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio porta una dignidad, la cual debe de expresarse a través de aquellos que hemos abrazado el evangelio. Y lo digo en sus palabras, en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. No es algo que nace de tu fuerza humana, es algo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Que cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de nuestra forma de actuar, de nuestra expresión de vida, lo que estamos proyectando, cómo nos estamos conduciendo. Que nuestra manera de proyectar nuestras vidas, y cuando la pesamos con el evangelio, debe de dar la talla. Si me permite usar esa palabra, y estoy tratando de usar las palabras más fáciles que se me puedan ocurrir, porque tampoco tengo muchas palabras que digamos, pero que el evangelio tiene una dignidad que debe de ser expresada a través de cada uno de nosotros. Que si cogemos esa balanza y en un lado está el evangelio y en el otro lado está tu vida y la mía, tenemos que pesar con ese evangelio, porque el evangelio no es una religión más. El evangelio, mi hermano, no es simplemente un mensaje filosófico. El evangelio de Dios es el poder de Dios a través del Espíritu en nuestras vidas, en la vida de Dios en nosotros. Entonces nuestra vida siempre debe de ser pesada, nivelada, si me permite usar la palabra, juzgada a la luz del evangelio y no a la luz de la sociedad. Mi vida no puede ser dictaminada por lo que el hombre dice, por lo que la sociedad dice, por lo que el gobierno dice. Mi vida tiene que ser dictaminada por el evangelio del Señor, al cual hemos sido llamados, al cual hemos sido amarrados a servir. Pablo nos está diciendo, nuestras vidas deben de expresar, o mejor dicho, permítame ponerlo de esta manera, nuestras vidas van a expresar nuestro entendimiento del evangelio. Eso es todo. Tu vida
lo que tu vida es hoy es la representación de tu entendimiento del evangelio. No se enoje conmigo, pero si nosotros pensamos en un evangelio mediocre, ¿cómo usted cree que va a ser nuestra vida? Si nosotros pensamos en un evangelio incompleto, ¿cómo vamos a sentirnos en nuestras vidas? Incompleto. Si nosotros pensamos en un evangelio, una religión seca, muerta, lastimosamente eso vamos a proyectar en nuestras vidas. Si yo percibo el evangelio como una religión más, entonces definitivamente no vamos a llegar muy lejos en esto. El evangelio no es un conjunto de reglas que yo obedezco. El evangelio no es un conjunto de cosas que yo hago. El evangelio no es simplemente una agenda humana que yo obedezco. El evangelio es más que eso. Si yo percibo el evangelio no como una religión, sino como la vida misma, esto me va a llevar a darle el peso que requiere y por ende mi vida se va a expresar de esa misma manera. Cómo estamos entendiendo el evangelio va a definir nuestras decisiones. Cómo estamos entendiendo y definiendo el evangelio en nuestras vidas va a producir, eso va a definir nuestros próximos 5 o 10 años. Si nosotros vemos el evangelio como un gran evangelio, nuestras vidas deben de ser grandes. Eso era lo más lindo que yo le iba a decir hoy. Usted perdió la oportunidad de gritar amén. Oh, gracias. Gracias. Si nosotros consideramos que el evangelio es influyente, que el evangelio es poderoso, que el evangelio es Cristo, eso va a ser nuestras vidas, porque conforme a nuestro entendimiento del evangelio, eso vamos a hacer nosotros en nuestro caminar. Por ende, nuestro comportamiento, nuestras vidas, lo que somos, lo que expresamos, cómo hablamos, siempre va a ser definido por nuestro entendimiento del evangelio. Por eso lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener una idea o un concepto erróneo del evangelio del Señor. Porque ya le dije y se lo repito, un concepto erróneo del evangelio nos lleva a vivir erróneamente, nos lleva a vivir en un error. El que cree mal, vive mal. Por eso el evangelio demanda ¿qué? Un arrepentimiento. Pero no es el arrepentimiento religioso que nos enseñaron. Es el arrepentimiento genuino que habla de un cambio de mente. Metanoia. Es un cambio de manera de pensar. Ya ahora yo estoy en el evangelio y no puedo seguir pensando de la manera limitada como yo pensaba en el mundo. Yo ahora tengo una nueva naturaleza. Ahora tengo un nuevo padre, tengo una nueva ciudadanía. Soy parte de una nueva familia. Ya yo no puedo pensar de la manera natural en la que pensaba en el mundo. Ahora demanda un arrepentimiento, una renovación de mente para poder comprender, saber y hacer todo aquello que Dios ha predispuesto para nosotros. Mis hermanos, Romanos 12:2, de una manera resumida, porque me quedan 20 minutos, le dice, Romanos 12:2 nos dice que si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, vamos a vivir ajenos a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Vamos a vivir ajenos a la voluntad de Dios cuando no renovamos nuestra mente a través del Espíritu de Dios y la acción de la palabra en nuestras vidas. Por eso lo peor que podemos hacer es creer una mentira, es vivir amarrados a una mentira, porque la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero es la verdad que tú conoces la que te hace libre. La verdad que ignoramos no tiene efecto en nuestras vidas, pero la verdad que conocemos tiene el poder de hacernos libres, tiene el poder de llevarnos a disfrutar de esta libertad gloriosa del evangelio del Señor. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Y este es mi análisis: que nosotros hemos tratado de vivir el evangelio de acuerdo a nuestras fuerzas. Y cuando yo quiero vivir el evangelio, hemos hecho del evangelio una religión que se enfoca en lo que yo puedo hacer. Y cuando yo trato de vivir el evangelio de esa manera, nunca voy a dar la talla a la grandeza del evangelio. Entonces, como yo no llego a la talla de la grandeza del evangelio, ¿qué hago? En lugar de empoderarme para comprender y saber la grandeza de este evangelio, disminuyo el evangelio, reduzco el evangelio y lo llevo a un plano humano. Hermanos, yo escribí varios ejemplos y se lo digo rapidito.
¿Cómo yo puedo servir y entender que el que sirve es mayor? Eso son cosas del evangelio. El mundo nunca nos va a enseñar eso. La sociedad nunca nos va a enseñar eso. Que el evangelio no es para ser servido, sino para servir. Que el evangelio no se trata de ser grandes, sino que todos somos coiguales. Que el evangelio tengo que considerar a los demás, incluso mayores que yo. Que en el evangelio no soy dueño de nada, pero soy administrador de todo. O sea, estos son verdades que sin el poder de Dios en nuestras vidas, nuestro ego nunca nos va a permitir disfrutar de esta realidad preciosa. Que bendecir al que me traicionó, hermano, hablemos en un plano natural, eso es imposible. Que bendecir al que me traicionó, no, mi hermano, solamente con el poder de Dios. Que amar al que me considera su enemigo, solamente con el poder del evangelio. Que yo puedo cantar alabanzas, que yo puedo orar a Dios, que yo puedo entonar una canción a Dios después que me latigaron, después que me golpearon, después de que me azotaron, me tiraron a lo más profundo de la cárcel, y que ahí viene Pablo y Silas, vamos a entonar un coro. Esas son locuras del evangelio que solamente se entienden y se disfrutan y se viven en una mente renovada y alguien que ha nacido de nuevo y ha entendido que este evangelio es glorioso, que este evangelio es grandioso, y que como el evangelio es tan grande, no lo puedo vivir con mi habilidad ni con mis fuerzas, que me quedo corto, que necesitamos del poder de Dios para disfrutar y vivir la grandeza de este evangelio. ¿Cómo podemos comportarnos como es digno del evangelio cuando están a punto de crucificarme? Me latigan, me golpean, me vituperan, me sacrifican, me crucifican, y después que el hombre lo bajan de la cruz, muere, resucita al tercer día, las primeras palabras que dicen es: paz sea con vosotros. Hermano, en un plano natural eso no tiene sentido, pero con el poder del evangelio tú podrás perdonar, tú podrás amar, incluso a aquellos que se han ido en contra tuya. Hermano, se lo dice a alguien que la verdad del evangelio me libró del vivir enojado, molesto con la vida, porque mi papá me abandonó cuando era bebé. Pero la verdad del evangelio, mi hermano, nos empodera, nos enriquece para que nosotros podamos vivir la vida de Dios en nuestro tiempo, mi hermano. Para que expresemos los valores y principios del reino a pesar de lo que la sociedad dictamina, a pesar de lo que la vida representa. Por ende, yo no puedo reducir el evangelio a mi plano humano, sino que yo tengo que ser empoderado por ese evangelio para vivir la vida del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Pablo le dice a los filipenses, después de que el pastor Jaciel leyó la realidad gloriosa de la vida del apóstol Pablo, el vivir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Para mí el morir es ganancia, y para mí el morir es Cristo y el vivir también lo es. O sea, él viene hablando de lo que es el evangelio para él. Y aquí en el versículo 27 le dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Solamente nos habla de prioridad. Esa debe de ser la prioridad. Una cosa en la cual ocupar, ser diligente, de la cual no podemos distraernos ni buscar excusa. Implica dejar o entender que es una encomienda. Es como cuando un arquitecto le entrega los planos a un obrero y le dice: aquí está, construye la casa, pero limítate a seguir el plano, limítate a seguir el diseño. Tus ideas pueden ser buenas, pero si no están alineadas al diseño son irrelevantes. Tus ideas pueden ser grandiosas, pero si no están alineadas a lo que el arquitecto aprobó, de nada nos sirve. Entonces lo que Pablo le está diciendo a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. En otras palabras, que vivamos conforme al evangelio del Señor y no conforme a la sociedad, no conforme a lo que el mundo nos dictamina. Pablo también se lo dijo a los efesios, rapidito: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Nos habla de que el evangelio nos empodera
para nosotros vivir la vida de Dios aquí en la tierra. No se trata de un comportamiento mecánico, no se trata de un conjunto de reglas que yo obedezco, se trata de Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Lo próximo que nos dice ahí en Filipenses, o antes de ir a lo próximo que nos dice, esto es importante. Si yo le digo a usted que usted necesita vestirse como se viste un soldado, ¿verdad? Y usted nunca en su vida ha visto un soldado, ¿cómo usted va a saber cómo vestirse? Si yo le digo vístase como un bombero y usted nunca en su vida ha visto un bombero, ¿cómo usted va a saber cómo vestirse? Cuando Pablo nos está diciendo aquí que os comportéis como es digno del evangelio, que vivamos conforme al evangelio, eso nos pone una demanda a nosotros pone una demanda sobre la iglesia, que es escudriñar, entender y comprender las grandezas de este evangelio, las riquezas de este evangelio. Para poder nosotros vivir conforme al evangelio, este evangelio debe de ser escudriñado, enriquecer nuestras vidas, debe de ser internalizado. No es algo que sucede mecánicamente, es algo que este evangelio se convierte en una revelación en nuestras vidas. Dios ilumina nuestras mentes para nosotros comprender la grandeza de este evangelio. Yo no puedo vivir una vida de acuerdo a algo que desconozco. No podemos vivir, porque entonces ahí es donde caemos en religión. Usted sabía que idolatría es adorar algo que se desconoce. Entonces podemos nosotros hacer las cosas correctas, pero sin la motivación correcta no estamos verdaderamente haciendo nada o avanzando nada. El evangelio se camina con entendimiento, y entre más yo le conozco, más yo expreso a Cristo. Ahora, conocer no es un asunto mental, el conocer es un asunto íntimo. Dice la palabra del Señor en Génesis que Adán conoció a Eva y nació ¿quién? Abel, Caín. El conocer habla de un asunto íntimo. Usted puede saber el nombre del presidente de la república, pero es su esposa la que lo conoce. Habla de una intimidad, de un conocimiento profundo. Y entonces necesitamos reconocer que entre más yo conozco, por eso Pablo al final de sus días, después de haber escrito muchas cartas al evangelio, dice: a la larga yo lo que quiero es conocerle a él. Porque entre más le conocemos, más le expresamos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y al que tú enviaste. Que nosotros podamos entender que entre más conocemos a Cristo, más expresamos tal y como Él es, más Él va siendo formado en nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos y sepamos lo que es el evangelio. Y eso es lo que hace Efesios. Yo le voy a dejar una tarea porque no nos va a dar tiempo, pero en Efesios, los 6 capítulos de Efesios, vemos algo glorioso. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, el apóstol Pablo se da la tarea de decirnos lo que somos en Cristo Jesús. Se da la tarea de dejarnos saber lo que, gracias al sacrificio perfecto de la obra completa de la cruz, ahora nosotros poseemos. Rapidito, nos dice que somos predestinados, que somos salvados por gracia, que estamos sentados en lugares celestiales, que somos el cuerpo de Cristo, somos llamados santos, somos llamados hijos, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Primero nos dice lo que somos y tenemos en Él. Ahora del capítulo 4 en adelante, hasta el 6, nos dice cómo debemos de andar. Pero no es al revés. Primero yo reconozco quién yo soy en Cristo, y después ese yo saber quién soy en Cristo me lleva a andar en Él, me lleva a andar como Él anduvo, me lleva a manifestar lo que Él es en mi vida. Al revés sería una religión donde yo te estoy diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Pero como ahora estamos en Cristo, reconocemos que primero somos en Él y después yo hago algo. Primero soy y después yo hago. En otras palabras, yo soy un hijo de Dios, perdonado, redimido, y por ende eso produce que mi vida se convierta en una respuesta de agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por mí. Mi vida se convierte, mi hermano, en una alabanza. Ya la alabanza no va a ser la canción que yo canto, sino la vida que yo vivo. Ya la alabanza no van a ser los primeros 20 minutos del culto, sino toda una vida que yo vivo los 7 días de la semana, 24 horas al día. La alabanza voy a ser yo,
capítulo 1 de Efesios lo dice de esa manera, que nosotros somos la alabanza de su gloria. Ahora mi vida, debemos usted y yo darnos a la tarea de entender cuál es nuestra herencia en el Evangelio. ¿Qué es lo que Él nos ha dado para nosotros tener? Porque de otra manera vamos a vivir buscando algo que ya tenemos en Cristo. Y eso yo sé que aquí no sucede, pero permítame hablarle de Orlando. Vemos personas detrás de una bendición que si entendieran por iluminación que ya son bendecidos, no estuvieran detrás de esa bendición. Detrás de cosas que ya poseen en Cristo Jesús. Pero que la ignorancia castra. El que cree mal, que le dije, vive mal. Cuando creemos mal, cuando creemos erróneamente, produce que nuestras vidas sean eso mismo, algo erróneo, algo equivocado, algo que no le da al blanco. Es por eso que el Evangelio de Dios es grandioso. Y en la medida que ese Evangelio va siendo iluminado en nuestras vidas, así mismo vamos siendo nosotros, creciendo cada día, Cristo siendo formado en nosotros y expresando en nosotros este reino y este propósito al cual hemos sido llamados. El Evangelio, mis hermanos, no puede ser una tarea que yo hago. El Evangelio no puede convertirse en una obligación que me trauma, que me frustra, que me acaba, en una carga. El Evangelio es el deleite de los hijos de Dios. El Evangelio debe de ser el deleite de los hijos de Dios, que se vive por revelación y se expresa a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Evangelio como una expresión de vida que se vive por revelación y no por religión, producirá tres cosas rapidito: que tú vivas una vida en Cristo espiritual e íntegra sin supervisión. No se lo estoy diciendo porque me lo acabé de inventar. Vaya conmigo, estamos en el versículo 27. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno de la vocación. ¿Me sigue? Para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros. Sea que yo esté con ustedes o sea que no esté, su integridad, su comportamiento, su entereza, lo que ustedes viven, lo que ustedes hacen, sean de una sola pieza. Sean de frente, de espaldas, manifestamos y expresamos la misma vida. Hermano, entender el Evangelio y que el Evangelio nos empodere de una manera donde ya ahora no es algo que yo hago, sino una vida que yo vivo, facilita el trabajo de los pastores, mi hermano. Porque ahora el pastor no va a ser un policía vigilando a ver si haces bien o haces mal, para ver si te dejo cantar o no, sino que ahora el pastor simplemente es alguien que te va a empoderar, alguien que te equipa, alguien que te entrena para que tú vivas la vida que ya tú posees en el Evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Pero no un policía que está pendiente si te portas bien o te portas mal. Hermano, eso desgasta, eso acaba. Yo no se lo digo porque me lo contaron, yo se lo digo por experiencia propia. Acaba, desgasta. Pero un hijo empoderado, mi hermano, que sabe lo que el Evangelio es, reconoce lo que el apóstol Pablo dice: cuando ustedes entienden la grandeza de este Evangelio y viven de acuerdo a ella, sea que yo esté presente o sea que yo no esté, voy a oír lo mismo de ustedes. Sea que esté o sea que no esté, ustedes van a vivir. No necesitan supervisión, no necesitan un vigilante. Dígale que está a tu lado: no necesito vigilante, no necesito vigilante. Ahora míreme aquí, o mire a todos los pastores que usted ve a todo a su alrededor y dígale: necesito que me equipes, que me entrenes para vivir la vida que ya tengo en Cristo, del glorioso Evangelio de la gracia. Entonces, una cosa es vivir una vida íntegra de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El Evangelio como una expresión de vida y no como una religión, produce gente espiritual. No solamente eso. Mire lo que facilita el trabajo de un pastor o de una congregación. Mira lo que el apóstol Pablo dice: para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes
en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermano, el evangelio como una expresión de vida, como una revelación en nosotros, produce un compañerismo genuino. No un compañerismo mecánico. No un comparto con mi hermano porque no hay de otra opción. No un estoy con él porque a la larga pues es la cruz que Dios me dio, como decíamos antes. No, ahora es un compañerismo genuino. Y el apóstol Pablo le expresa y le dice a ellos: sea que vaya a ver o que esté ausente, que oiga que ustedes están en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Expresaremos un compañerismo genuino porque reconoceremos que no estamos para competir, que juntos somos competentes. Me gusta decir esto porque marcó mi vida de la grandeza, de lo glorioso que fue el momento. Hubo un momento de preguntas y respuestas con nuestros jóvenes. Y casualmente de ahí surge esta inquietud por compartir esto con ustedes. Tenía que compartirlo con alguien. Y como no tenía a mis hermanos de Orlando, pues tuve que compartirlo con ustedes. Pero lo glorioso fue que en esta dinámica de preguntas y respuestas, con los jóvenes hubieron una inquietud y una respuesta. La inquietud fue: lo difícil es que muchas veces nuestros padres son una cosa en la congregación, pero una cosa muy diferente en casa. Esa fue la inquietud, ¿verdad? Y yo estoy seguro que no es nada nuevo para nosotros. Pero al mismo tiempo, conversando, indagando, llegamos a una conclusión: que esto es una tarea de todos, que esto demanda de un compañerismo genuino, combatiendo unánimes, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, que si tú te caes, yo te levanto. Que si tú flaqueas, yo te fortalezco. Que si tú dudas, yo te agarro de la mano. Que si tú no sabes nadar, yo nado por ti. Que tú y yo juntos vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a cumplir el propósito de Dios. Que agarrados de la mano podremos avanzar juntos, más rápido, más efectivo, más poderoso, más influencia. Esa conclusión llegamos. Que el evangelio se vive en compañerismo, en hermandad, que tenemos que estar unos para los otros. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice: que esto solamente se expresa cuando el evangelio es una expresión de vida, cuando el evangelio es algo genuino. Ahora, esto no nos habla de personas perfectas. Esto no nos habla de personas que no cometen errores. Esto nos habla de personas que ahora son guiadas por el Espíritu de Dios. Aquel Espíritu que nos levanta, que nos redarguye, que nos equipa, que nos forma y que nos perfecciona cada día a través de las diferentes dones y gracias del cuerpo de Cristo. Entonces me gusta cómo el apóstol Pablo nos dice esto, y me gusta esa parte donde dice: combatiendo unánimes. Puede ser una lucha, puede ser un combate, pero lo importante es que estamos juntos, unánimes, en un mismo sentir, caminando hacia una misma dirección, emprendiendo hacia un mismo propósito. Así que, iglesia, te puedo invitar a que te pongas de pie un momento conmigo. Porque nos pongamos de pie no significa que terminé. Eso es importante que usted lo sepa. ¿Cuántos creen que este evangelio es grande? Es glorioso, es grandioso, es Cristo en nosotros. Este evangelio, mis hermanos, es la mejor noticia que Andrés Campo pudo haber escuchado. Que en algún momento de dificultad, de quebrantamiento, de falta de identidad, un joven con mucho talento pero sin dirección, que fue el evangelio el que me atrapó, me agarró para nunca soltarme. El entender que servir a Dios no es algo que yo hago, sino que es mi vida entera. Que el servir al Señor, servir a mis hermanos, que el evangelio no es simplemente una parte de mi agenda, sino que es mi todo. Eso me llevó a mí a descansar, mi hermano, porque ahora yo no tenía que tener máscara frente a los hermanos en la iglesia. Ahora yo podía ser tal como yo era, porque todos podían reconocer y saber que Dios está trabajando conmigo, que Dios me está perfeccionando,
Que lo importante no es si estoy haciendo todo como el mundo quiere que yo lo haga, sino que estoy en las manos poderosas de Dios, de aquel alfarero que cada día nos va formando y nos va dirigiendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta que todos, me gusta Efesios porque dice hasta que todos. En otras palabras, esto se trata de todos y cada uno. Se trata de los unos y los otros. Se trata del pequeño, del grande, de la diversidad de gracias y dones que hay en la iglesia del Señor. Pero todo esto comienza, todo esto parte de entender lo que yo soy en Cristo Jesús. Cuando no comienza ahí, todo se vuelve en una obra seca. Que yo camino en justicia porque reconozco que Él me hizo su justicia. Que yo camino como un hijo de Dios porque fue Él quien me adoptó como su hijo en su familia. Que yo camino o que yo reconozco la santidad de Dios porque fue Él quien me declaró santo cuando incluso todavía no me ponía la corbata el domingo. Que estando aún nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Que fue Él el iniciador, el que comenzó la obra. Y aquel que comenzó la obra dijo: la terminaré. El reconocer lo que soy en Cristo me lleva a vivir una vida gloriosa. Hermano, fue una experiencia grandiosa para Andrés Campo el saber que a pesar de mis defectos, a pesar de mis dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de mis traumas, mis errores y todo lo que todo el mundo pudiera señalar, Dios me llamaba: tú eres mi hijo, tú has sido perdonado, esa gracia, tú has sido amado, tú eres la sal de la tierra, tú estás amarrado a Cristo, eres siervo de justicia, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que estoy unido con el Señor y soy un espíritu con Él, que soy miembro del cuerpo de Cristo, que somos lo que somos por la gracia de Dios, que en Él somos una nueva creación, que hemos sido reconciliados con Dios y que nos hizo ministros de su reconciliación, que soy hijo de Dios y soy uno con Cristo, que soy heredero y coheredero de la gracia de Dios, que soy ciudadano de los cielos y que tengo una familia celestial, que soy prisionero de Cristo, que Él nos declaró justos, santos, que somos ciudadanos del cielo sentados con Él ahora mismo, que nuestra vida está escondida en Él y que nosotros somos la expresión de la vida de Cristo porque Él es la vida misma, que soy escogido por Dios, llamado por Dios, declarado santo y amado desde la eternidad, que somos hijos de luz y no de oscuridad, que soy santo, partícipe del llamamiento celestial, que soy partícipe con Cristo y comparto su vida. Soy una de las piedras vivas de Dios siendo edificado por Cristo como una casa espiritual, que soy miembro del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Iglesia, esa es tu identidad. Ahí reposa lo que tú y yo somos, que somos nacidos de Dios. Y Juan diría: y el maligno no nos toca. Que eso somos. Y cuando tú y yo definimos lo que somos, lo que este evangelio ha hecho por nosotros, nuestra vida se convierte en una respuesta en agradecimiento. ¿Habrá alguien agradecido en esta mañana? ¿Habrá alguien agradecido en esta mañana que pueda decir gloria a Dios?